Dios en esta, doy acá en Perú, hermanos, está ahí en Lucas 18. En Lucas 18 ahí está la palabra del Señor Jesucristo. Bueno, mientras usted la busca ahí, quiero decir que a nosotros, al siervo de Dios que predicó antes, y el que habla, aparentemente nos tocó un trabajo bien especial de poder preparar el pueblo, ya, y creo que nos correspondió echarle agua al holocausto. Pasaje de Elías. Echarle agua al holocausto para que se muestre la gloria de Dios más tarde en forma grande y poderosa. Ahí está, hermano. Vamos a leer entonces. Disculpe, me olvidaba. De Jesucristo. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Gloria a Jesús. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, oh Dios mío, en este momento necesitamos de su ayuda. Yo mismo necesito para expresar tu palabra. Yo de los cielos quiero hablar de usted, de su palabra, de su iglesia. Ayúdanos, mi Dios, derrama de tu bendición, prepara nuestros corazones y ayúdanos a ocupar bien este tiempo que hemos apartado para ti, Dios mío, para recibir tus bendiciones. Luego, alabo tu nombre, Padre, porque es maravilloso tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Tome su asiento, hermanos. Nos quedamos ahí mismo, pero vamos a leer otro pasaje en este mismo capítulo. Y leemos en este mismo capítulo, hermanos, el verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a nosotros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido o bendecido. Alabados el nombre de Jesús. Amados hermanos, como el Señor Jesucristo le dijo a ese hombre rico, ya siempre lo conocemos ese pasaje como el joven rico, pero cuando habló con Jesús ya no era tan joven. sino desde la juventud conocía los mandamientos allí y probablemente allí los ponía por obra. Pero cuando escuchó la frase del Señor Jesucristo diciéndole: algo te falta. Algo te falta, iglesia del nombre de Jesús. Por eso Dios nos congrega. He aquí, amados hermanos, acompañados por los demás siervos y siervas de Dios y hermanos y hermanas de este continente o parte de este continente americano. Algo nos falta y por ello ciertamente que Dios quiere hablarnos.
Pero Dios en su misericordia nunca nos llama la atención para perjudicarnos. Siempre nos llama la atención para luego, si le creemos, si le obedecemos, si practicamos su palabra, vendrá la bendición sobre todos nosotros, sobre la iglesia actual y los creyentes en cada país, y sobre nosotros, los ministros también. ¿Por qué me llamas bueno? Hay uno solo bueno, es Dios. Pastores, ministros, siervos y siervas, hermanos y hermanas, hay uno solo bueno. Y nosotros cada día, y así yo lo digo cada vez que tomo púlpito, digo, pues, he aquí, cada día yo tengo que clamar a Dios diciendo, ayúdame, oh Dios, para no caer en errores, para no caer en pecado, para tratar de hacer tu voluntad, pero solo no puedo, necesito de usted, Señor Jesucristo, necesito de usted. Y así también le digo a la iglesia, ninguno de ustedes podrá cumplir la palabra de Dios, ni un tilde es allí, si no se aferran al Señor Jesús, si no claman a Él, porque no hay ningún ser humano que por su propia fuerza pueda poner por obra la palabra de Dios. Tiene que clamar al que lo puede, tiene que clamar al que quiere ayudarle, al Señor Jesús. Así que en esta mañana, y acá el Señor Jesucristo nos está diciendo, algo te falta. De verdad, Él siempre quiere bendecirnos. Muchas veces nosotros mismos decimos, pues tenemos que ser como la iglesia apostólica, como la iglesia de los apóstoles allí, siervos grandes, tremendos, y allí santificados también, hermanos. Y a veces pensamos que en esa iglesia, en esas congregaciones dirigidas por los apóstoles, no había ninguna falta, todo era intachable. Pero escudriñando la Biblia, escudriñando las cartas de los apóstoles, nos damos cuenta que también allí los creyentes, muchos de ellos, cometían errores y aún pecados graves, ¿verdad? Nosotros a veces los pastores y ahí nuestras esposas también miramos la congregación y de pronto alguien erró, alguien pecó y decimos, pero ¿cómo? ¿En qué he fallado, Dios mío? ¿En qué he fallado? ¿Qué no le he predicado bien? ¿No le he hablado bien a ese creyente? ¿Cómo pudo caer en esa falta? Hermanos, nosotros tenemos el deber de enseñar y volver a enseñar y volver a enseñar y redarguir y allí estar siempre atentos. Pero la obra la tiene que hacer Dios. Y también para que la obra la haga Dios, tiene que haber una disposición del creyente. Tiene que haber una disposición de aquel que oye la palabra de Dios, que una y otra vez se le está diciendo, se le está aconsejando, se le está tendiendo la mano para que pueda levantarse de algún error, de alguna falta, pueda humillarse a Dios y reconocer, ¿verdad? Aquí encontramos dos pasajes. Uno, un hombre que vino ahí, quiso presentarse ante el Señor Jesucristo diciendo, wow, yo he cumplido todo, así que la única palabra que puede salir de este maestro es que me diga, eres perfecto, hombre, ándate para el cielo, ¿qué estás haciendo aquí? Pero resulta que no fue esa la palabra, sino que de pronto escuchó allí como un torbellino a decir, algo te falta, hermano, algo te falta, pastor, algo te falta, pastor, algo te falta, iglesia, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y Jesucristo quiere decirnos, hermano mío, porque Él quiere bendecirnos. Él no nos trajo, Él nos dejó acá o trajo para acá esta convicción a Perú. Y para que los que hemos venido de otros países, hermanos, nos vamos vacíos. O nos vamos enojados con el Señor Jesucristo. O nos vamos enojados con los predicadores. No, con las siervas de Dios que van a estar enseñando también. Hermanos, sino todo lo contrario, nos está dando la oportunidad para decir, ¿qué me falta, Señor Jesús? ¿Qué me falta en esta conferencia o en este evento? Dime, por favor. Y aún como David, lo que me es oculto, dijo David, aún por favor, dímelo. Para remediar, ¿qué falta en nosotros echar fuera, hermanos? Cosas negativas. Falta echar fuera, quizás usted o yo me considere ahí ya muy santificado, pero el Señor Jesucristo es verdadero, Él no miente. Y Él dice, algo te falta. Por lo tanto,
la pregunta es, ¿qué me falta, Señor Jesús? Y espero en esta convención realmente, amados hermanos, oírlo y luego con la ayuda de Jesucristo practicarlo. Ciertamente encontramos ahí a este varón primero y encontramos a este otro, ¿verdad? Pero acá encontramos a dos. Iba él quizás por costumbre, ¿verdad? Ya porque es una costumbre ir al templo a orar o ayunar, a veces se torna una costumbre. Pero no debe ser una costumbre para nosotros, sino que debe ser una necesidad. Una necesidad. Como ir a la iglesia no debe ser por costumbre, sino debe ser una necesidad. Escuchar la palabra de Dios ya no debe ser por costumbre, sino que debe ser por necesidad. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Sí, si queremos ser bendecidos, como decía el siervo anterior, allí, porque las promesas están y son ciertas, son verdaderas, ¿verdad? Que Él nos va a guardar donde Él nos lleve. Donde Él nos lleve, siervo y sierva de Dios, jóvenes, ministros, sépalo. Donde Dios lo lleve a usted a predicar el evangelio, Dios lo va a bendecir. Va a pasar lucha, va a pasar problemas a lo mejor, pero luego va a ser victorioso. Va a ser victorioso, porque mi Dios no es mentiroso. Mi Dios es verdadero, el Señor Jesucristo. Encontramos a este aleluya, fariseo. Oh, allí también que él cumplía todo, que él entregaba el diezmo de todo lo que ganaba. Oh, wow. Allí, reciba. Dice de todo. Reciba, hermanos. Gloria a Dios. Y también toda la palabra de Dios es para cumplirla. Indudablemente que nos debe faltar, porque la palabra de Dios es bastante extensa. A vos en el nombre de Jesús. Y ahí empezó él con altivez, con arrogancia. Oh, allí diciendo, no soy como ese. No soy como los demás hombres pecadores. Wow, yo soy santo. Cuidado, predicadores. Cuidado. Porque ciertamente Jesucristo nos da la oportunidad de predicar, pero no podemos juzgar allí porque Dios conoce los corazones. Santo es el nombre de Jesucristo, ¿verdad? La iglesia, los apóstoles. Y si empezamos un poquito resumen, hermanos, de verdad, allí los apóstoles empiezan a examinar, si miramos las cartas de los apóstoles, ¿ya? Pero allí ese hombre fariseo, wow, le costó mucho para que pudiera irse a su casa bendecido. Pero el otro que estaba humillado, reconociendo sus pecados, reconociendo sus errores, dispuesto a escuchar la enseñanza, dispuesto a escuchar la corrección, dice que se fue justificado primero. Ayúdanos, mi Dios, para ser humildes. Sí, Señor, porque Jesucristo conoce los corazones, no lo que aparentamos a veces ser. Aleluya, y encontramos al apóstol Pablo examinando a la iglesia de los romanos. Y esa iglesia, amados hermanos, ya llevaban años. No era que eran nuevecitas, ya llevaban años. Y el apóstol sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo, las cosas negativas. Y los estaba advirtiendo, porque allí la sociedad romana era una sociedad corrompida, hermanos, en aquel tiempo. Y tenían que adorar allí, aleluya. Perdón, al emperador, disculpe usted. Tenían que adorar por obligación al emperador como un rey, como un dios. Lo tenían que adorar como un dios, era obligación. ¿Ya? Y tenían una cantidad de idolatrías más. Y en el capítulo 1 de Romanos, ahí el apóstol Pablo empieza a decir, ¿ya?, que esa sociedad se había corrompido y se habían olvidado del Dios eterno, el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, y adoraban al emperador como Dios, y también aún se hacían imagen de hombre, se hacían imágenes de animales y de aves, y allí la adoraban como Dios. Pero había algo mucho peor allí, en esa sociedad, que hoy día también en esta sociedad actual, a través de todos los países, está ocurriendo, ¿ya? Y aparte de muchos otros pecados también muy difíciles, ¿verdad? Como es la homosexualidad y el lesbianismo. Y aún en muchos países y también en el nuestro se está legislando para hacer eso que es normal, que está bien.
El Señor Jesús no desecha a nadie. Él le da la posibilidad a todos, como estén, en la condición que estén, a todos los seres humanos, en la condición y en los pecados que estén metidos o en los vicios. Les da la oportunidad para que vengan y Él los transforme, Él los cambie. Lamentablemente, como digo, también en nuestro país están dictando leyes que van en contra de los mandatos de Dios. Así es. Por lo tanto, afirmémonos, iglesia del nombre, afirmémonos en Jesucristo y en su palabra. Porque no hay quizás una persecución muy visible, pero está, la persecución está. Hermanos, y van a querer acorralarnos, pero vive Dios, que tenemos un Dios que ha prometido defendernos. Y allí entonces el apóstol empezó a reconocer que, aunque él les había enseñado bien y otros siervos habían enseñado bien, igual había algo que se estaba introduciendo en la iglesia en Roma. Ya, y en el capítulo 6 él puede decir: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, decía. En ninguna manera, iglesia del nombre de Jesús. Tenemos que tratar de vencer el pecado, las costumbres paganas. Cuánta cosa hoy día se inventa contra la voluntad de Dios. Ciertamente queremos que la gloria de Dios se manifieste, pero eso depende de cada uno de nosotros. En el capítulo 10 encontramos algo que también en parte estamos fallando, por lo menos en Chile, en la iglesia, que estamos tratando de vencer eso. Es el asunto de que el Señor, hermanos, ¿cómo irán si no son preparados? Ahí está el instituto bíblico, menospreciado a veces, pero es de gran importancia el instituto bíblico para enseñar a siervos y siervas y a matrimonio y a jóvenes. Es de gran importancia las enseñanzas. En los momentos también tenemos que hacerlo como cristianos y la gente nos va a ver y va a decir: bueno, ¿qué Dios tiene en este? ¿Qué Dios tiene este que están felices cuando todo está bien, pero también están felices cuando todo está mal o se ve difícil? Porque hay un Dios que nos consuela, un Dios que nos ayuda. Alabado sea el nombre de Jesucristo. En el capítulo 14 y 15 de Romanos, en sus dos primeros versos, él dice que tenemos que ayudar al débil. Pastores, tenemos que ayudar al débil. Nuevos creyentes, nuevos ministros, hay que ayudar al débil, no aplastarlo. Al débil, al que le cuesta más o al que es un poquito porfiado. No lo dejemos en el camino, no lo dejemos en el camino. Procuremos que obedezca, procuremos que entienda, para que también podamos seguir juntos y nos acompañe en esta carrera hasta el final. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Sí, alabado sea el nombre de Jesús. Y como dice Judas en el final de su carta, él dice: aún a los que están casi cayendo en las llamas, hay que tratar de agarrarlos allí, tomarlos, para poder que no vayan a condenación. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Luego pasamos un poquito a Corintios, y desde el primer capítulo de 1 Corintios, el apóstol Pablo allí está, wow, tenía un dolor de cabeza Pablo, diciendo: ¿qué está pasando con ustedes, Corintios? Yo no les he enseñado así, ¿verdad? Escuchó que habían divisiones y él podía decirle allí, aleluya, con mucha fuerza en su corazón. Les amonestaba diciendo: ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fuera las divisiones, fuera las divisiones, fuera las contiendas, fuera de la iglesia del nombre de Jesús. Haya unidad, hermanos, que podamos entendernos. Ya, y allí que pasaba, que unos decían: yo soy de Pablo, el otro decía que era de Apolo, el otro decía que era de Cefa o de Pedro, y los otros más espirituales decían: yo soy de Cristo. Esos eran más espirituales, pero ahí estaban equivocados porque los apóstoles eran siervos de Dios como todos nosotros, servidores de Dios, para poner las cosas en su lugar. Allí ciertamente, hermanos, ciertamente que hay siervos de Dios, están liderando, cada uno es allí en su lugar o en sus países, pero tenemos un referente único, hermanos, ya.
Y ese referente único es el Señor Jesucristo. Él es perfecto, Él es santo y su palabra perfecta. Tenemos que seguir allí. Si usted nos mira a nosotros, o mira a nuestras esposas, o mira a los hijos, a la familia, va a encontrar algo negativo. Pero si mira al Señor Jesús y mira su palabra, va a encontrar todo perfecto. Y va a continuar, y va a glorificar a Dios. Aleluya, porque Él nunca le va a engañar. Nunca le va a faltar. Pero nosotros sí, de una u otra manera, allí le vamos a defraudar, queriendo o no queriendo a veces, ya. Ciertamente, luego en el capítulo 2, Él defiende su predicación, como nosotros, los del nombre de Jesucristo, defendemos lo que predicamos, porque está en la palabra de Dios. Defendemos lo que predicamos, porque está en la palabra de Dios, ya. Y Él les decía que su predicación no fue con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, ya, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vuestra fe, su fe, no debe estar en la sabiduría de los hombres, ¿verdad? No, su fe debe estar fundada en el Señor Jesucristo, en su palabra, y usted tiene que mirar allí y edificar casa en la roca que es Jesucristo. No en la arena, es decir, no en sus pensamientos, no en sus ideas, no en doctrina falsa, no en doctrina de hombre, sino en la palabra de Dios. Edifique su casa bien, para que su familia le siga, para que su familia continúe, para que su descendencia, si no viene antes Jesucristo, le siga los pasos y siga predicando a este Dios. Siga predicando a este Dios todopoderoso. Eso es, alabado sea el nombre de Jesucristo. En el capítulo 3 de los Corintios ya le estaba reprochando, y era la iglesia de los apóstoles, hermano. La iglesia de esos siervos de Dios tremendos, poderosos. Sí, hermanos míos, y allí Él les redarguye también. Y le dice, pero ¿cómo tanto tiempo que ya llevan el evangelio, que se les está enseñando, y todavía necesitan leche, todavía necesitan palabras suaves, todavía no les puedo dar alimentos sólidos? Y Él le decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cuántos creyentes llevan años en el evangelio y todavía no pueden prestarse en las manos de Dios para ir en busca de las almas perdidas? Y están ahí todavía, solamente esperando que le enseñen, cuando ya los años han pasado y deberían ya ser enseñadores, predicadores del evangelio. Santo es el nombre de Jesucristo. Sí. Y en el capítulo 15, Él le dice ahí en los primeros versos, si ponen en práctica el evangelio que les he predicado, sois salvos, si no habéis creído en vano. Tenga Dios misericordia, que practiquemos el evangelio que hemos recibido, hermanos, por años. Oh, sea el nombre de Jesucristo. Luego nos saltamos los Gálatas. ¡Guau! Y allí les dice, Gálatas, insensatos, habiendo empezado por el Espíritu, ahora estáis terminando en la carne. ¿Verdad? Habían recibido el poder de Dios, el Espíritu Santo, y habían sido bautizados en el nombre de Jesús, y habían recibido toda la doctrina allí. Y luego, aunque no todos, porque tenemos que ser justos, no todos estaban faltando, no todos estaban errando en la iglesia. De cierto es así, solo algunos verdaderamente, hermanos. Pero de verdad, Él decía, pero ¿cómo es posible ustedes quieran retroceder? ¿Cómo es posible? Y en el verso, o en el capítulo 6, les aconsejaba que no deben ser tan severos para juzgar a los que han cometido alguna falta, sino que deben actuar con misericordia y tratar de restaurarles. Porque mi Dios, aunque el Señor Jesucristo es fuego consumidor, es cierto, pero nunca, jamás debemos olvidarnos que es amor también, ¿verdad? No estamos consintiendo ni acuerdo con el pecado ni nada, pero hermanos míos, acuérdese, la palabra de Dios dice que hay débiles, hay personas que les cuesta más. Entonces no tenemos que ir, cuando vemos a alguien que cometió algo, ir y aplastarlo y condenarlo. No, sino incentivarle para que se arrepienta, para que cambie de actitud, para que le confiese sus pecados a Dios y nosotros orar por ellos. Y luego, hermanos, con alegría verlos restaurados. Luego nuevamente están allí siguiendo el evangelio de Jesucristo, hermanos, como instrumento en las manos de Dios. Y el verso 6 de la Gálatas
hay algo especial allí en el verso capítulo 6. Algunas cosas que a veces la iglesia, hermanos, se nos olvida. A veces los pastores también. Por eso algo te falta, pastor. Algo te falta. Aleluya, iglesia. En el verso 6 le dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Quédese sentado, no se pare. Cuidado. Alguno puede tocarle. Hermanos, y aquí quiero tocar algo. Yo no sé si en la iglesia en los otros países pasa esto, pero creo que en la mía está pasando por ahí y no quiero que continúe. ¿Ya? No tenemos que olvidarnos de aquellos ministros que ya como ancianos ya no pueden pastorear, y su familia o su esposa. No podemos olvidarnos de aquellos que un día nos enseñaron la palabra de Dios, que un día nos dieron la oportunidad para poder llegar a ser ministros. No tenemos que olvidarnos de ellos ni dejarlos abandonados, porque por enfermedad o por ancianos los dejamos ahí olvidados y nos tornamos mezquinos para con ellos. No debe ser así. No debe ser así. No debe ser así, hermanos, aleluya. Sino que podamos tener en cuenta a ellos que lucharon, hermanos, lucharon, ya, porque el evangelio no llegó directamente de Jesucristo a mi vida, por lo menos, y a ninguno de ustedes creo, sino llegó allí siguiendo una cadena de hermanos y hermanas que predicaron la verdad, y llegó el evangelio a nosotros, nos instruyeron, y un día nos dieron la oportunidad de llegar a ser ministros, siervos o siervas de Dios. No puedo olvidarme de ellos en ninguna manera. Gloria al nombre de Jesucristo. También algo estaba pasando en Timoteo, y de pronto a este varón Pablo tuvo que decirle: ¿qué está pasando, Timoteo? Aviva el fuego que está en ti. Aviva el fuego que Dios puso en ti, ¿verdad? Aviva, trae a la memoria las palabras que fueron puestas en tu corazón, y toma ánimo, aleluya. Allí estaba él, ciertamente hablando de eso y dándole fuerza que continuaran, ¿verdad? Y luego también le dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, y no tan solo el hombre de Dios, sino también la mujer de Dios, la hermana, las siervas de Dios, hermanos, estén ahí preparados para toda buena obra. Estén enteramente preparados, hermanos, para toda buena obra. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Si continuamos, no sé si el tiempo me alcanza, pero Santiago también nos dice, a la iglesia le estaba diciendo, que ahí eran oidores olvidadizos. Muchas veces son así, oidores olvidadizos por años, escuchan y no practican mucho la palabra de Dios. Es necesario hacerla, ponerla por obra. También nos recuerda que no tenemos que hacer acepción de personas. Estamos hablando de la iglesia primitiva, hermano, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. No tenemos que hacer acepción de personas en ninguna manera, ni porque es más rico ni porque es más pobre, porque es más sabio o menos sabio. Todos tienen derecho a venir a buscar la salvación, a ser preparados y enseñados, aleluya. Tienen derecho. Aún el más vil pecador tiene el derecho a que pueda restaurarse. Aún los que están en la cárcel, aún los que están allí en los sitios psiquiátricos también, o los que están en los hogares de menores, allí tienen la oportunidad de restaurar sus vidas. O los que están o han destruido su familia, sus matrimonios, tienen la oportunidad de venir al nombre de Jesucristo y ser restaurados. Para eso estamos, la iglesia, en el nombre de Jesús, para restaurar, en el nombre de Jesús, restaurar una sociedad que está bajando hacia el abismo. Y tenemos que clamar por las autoridades de nuestros países, clamar por ellos para que Dios los guíe. Y también, aunque sea una vez, nos den la oportunidad de poder llegar a ellos con una iniciativa buena, como cristianos, podamos llegar a los gobernantes para proponerles algo bueno, algo lícito, porque nosotros oramos por ellos, nosotros oramos por las autoridades y nos queremos someter ciertamente y respetar. Eso siempre ha sido así. También
encontramos al apóstol Pedro diciendo allí que hasta el último día de su vida, hasta el último instante de su vida, él tiene por bueno y necesario recordar los mandamientos de Dios, aunque ustedes se lo sepan y ya los tengan clarito, pero él dice, oh, yo necesito estar recordándole todo esto. Adore el nombre de Jesús, póngase en pie ya, hermano. Hoy allí encontramos aún el apóstol Pedro en el capítulo 5 de Primera de Pedro. Él aún estaba allí redarguyendo a los pastores más ancianos y a los pastores jóvenes. También le estaba redarguyendo y enseñando y diciendo que tenían que pastorear con misericordia, con verdad, no por ganancia deshonesta, no con altivez ni arrogancia, sino con misericordia del Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Salvo, salvar y santo mi Dios. San Juan también nos recuerda en sus cartas que tenemos que amar a nuestros hermanos, porque el que no ama a su hermano es homicida. Oh Dios santo, algo nos falta. Algo nos falta, pastor. Algo nos falta, iglesia del nombre de Jesús. Y no quiero quedarme, aunque este siervo de Dios algo dijo, pero aquí está escrito que Dios lo puso en mi corazón. A mis hermanas y siervas de Dios, ustedes fueron ganadas por la misma sangre, fueron bautizados en el mismo nombre, recibieron el Espíritu Santo. Si ustedes se mantienen obedientes a sus pastores, sujetas a la autoridad de la iglesia, son dignas siervas, son dignas hermanas, instrumentos en las manos de Dios. Porque de nuestros 40 años que llevamos en el Evangelio, junto a mi esposa, las mejores evangelistas son mis hermanas. Las mejores evangelistas son mis hermanas. Las más fieles, las más constantes. Ellas, las más apoyadoras. Por lo tanto, vamos adelante. Varones cristianos, varones de siervos de Dios. Respetemos. Jesucristo les bendiga. Un fuerte aplauso para el Señor Jesucristo mañana. Aleluya al Señor Jesucristo mañana, gloria a Dios. Dios está aquí esta mañana, glorifícala en su santo nombre. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno para con nosotros. Gracias, Señor Jesús, esta mañana. Oh, maravilloso Salvador. Sí, Señor. Es algo que falta, Señor. Tú puedes esta mañana, Señor, es suplir. Tú con los corazones, Señor, de tu pueblo. De todo este pueblo que venía para alabar tu santo nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Dios de la gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, sí, Señor. Me has dado salvación. Aleluya. De tu amor has derramado Adórale al Señor Jesucristo. mi corazón. Oh, Dios. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Vamos, levante su mano, diga a Dios gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Vamos, levante su voz, diga gracias, gracias. Gracias. Oh, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada, Dios,
Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Vamos, prepare, levante su voz, diga conmigo gracias. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Vamos, levante su voz, diga gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Gracias, mi